Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. La semana pasada conseguimos destilar alcohol a base de bolitas Orbit. Esta semana vamos a ver qué sucede si ponemos poliestireno dentro de líquidos inflamables. Bueno, tenemos a la izquierda agua, que es el de control. Así que empezamos a sumergir estas barritas o lingotes de poliestireno expandido. En el agua no pasa nada, ahí tenemos alcohol, vamos a seguir con la acetona. Luego viene el encendido para barbacoas, que es a base de queroseno. El penúltimo, gasolina, y por último tenemos el disolvente para pinturas, esmaltes y cosas similares. Bueno, ahí vemos una burbujeación extrema. De hecho, bueno, se lo está comiendo, lo está disolviendo. La gasolina también está haciendo un buen trabajo y la acetona vemos que también está, bueno, está infringiendo algún daño. El resto no se aprecia mucho. El disolvente, ahí tenemos el resultado. La gasolina ha dejado también una especie como de pasta gomosa. El encendido para barbacoas no ha hecho nada, o sea, el queroseno no afecta al poliestireno. La acetona sí, pero muy lento, y ya veremos qué sucede más adelante. El alcohol nada, y el agua evidentemente nada de nada. Así que tenemos solo 3 líquidos inflamables que son capaces de alterar o disolver, en este caso, el poliestireno expandido, que los tenemos aquí: la gasolina, el disolvente y la acetona. Vamos a dejarlos 48 horas en reposo a ver qué sucede, y aquí tenemos el resultado final. Le hemos puesto unos globitos para evitar que se vayan los vapores de cada líquido. Empezamos a sacar los bloques de poliestireno. Primero el de la acetona ha quedado en bloque, el disolvente ha dejado un trocito bien pequeño, no sabemos qué ha pasado con el resto, y la gasolina ha dejado una gran masa gelatinosa. Vamos a cambiar los papelitos del recipiente de cristal al de aluminio, porque a partir de ahí es donde vamos a trabajar. Y haciendo el cambio me he dado cuenta que en el fondo del vaso del de disolvente estaba el resto de poliestireno, que bueno, se había precipitado al fondo, así que lo añadimos al que hemos sacado antes. Es el momento de ver qué ha sucedido en cada caso. La acetona lo que ha hecho es reducirlo en tamaño y lo ha dejado duro, compacto, bastante duro. De hecho, bueno, parece un poco hasta plástico. El disolvente ha eliminado todas las burbujas, todo el aire que estaba en su interior. Vamos, lo ha dejado macizo, blando pero macizo. Vamos a ver qué ha sucedido con el de la gasolina, que bueno, la textura es más o menos igual, blando, pero sí que vemos que guarda unas burbujas, tiene unas pequeñas burbujitas. No ha conseguido eliminarlo totalmente. Vamos al test de fuego a ver qué sucede. En el caso del poliestireno en acetona, la acetona es inflamable, el poliestireno también es inflamable, pero si los juntas queda ignífugo, no quema, no se quema, no arde. Sorprendentemente es, bueno, pues podíamos revestir las casas con este material que no se iban a quemar nunca. En el caso del disolvente y en la gasolina sí que prende el resultado final, digamos, esa masa gelatinosa. Ahí estamos viendo cuál arde más vigorosamente, más o menos igual, y cuál es el que dura más, ya que los dos tienen la misma cantidad de poliestireno. Vemos que después de unos cuantos minutos, la verdad es que es muy inflamable. El de gasolina se apaga primero y el de disolvente segundo, por lo tanto la mezcla de disolvente y poliestireno es la que, bueno, dura más. El resultado final después de la combustión es como una especie de plástico, una masa cristalizada, quebradiza, y bueno, no tiene más, ahí está. Es como una resina fosilificada, y en el caso de la gasolina básicamente ha dejado el mismo residuo. Es visualmente igual, no sé si químicamente o al microscopio se verían diferencias, pero visualmente es igual, textura y todo. Y el de la acetona, pues bueno, sorprendentemente no lo disolvió, como dijimos anteriormente, lo que es, lo ha reducido y lo ha dejado compacto, muy prieto. Aquí el ranking de cómo han quedado en su poder para disolver y convertirlo en algo muy inflamable, el poliestireno, claro. Si os ha gustado el vídeo, os aconsejo ver el de la semana pasada si no lo habéis visto, suscribiros al canal, que es de gratis, y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Darle a like, comentar qué os ha parecido y compartir. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.